Esto es Babasónicos, el amigo de Argelos que ha prometido venir al piso de Últimos Cartuchos. Cuando volvamos a tener piso, ¿ok? Volvemos a reanudar la comunicación con nuestro amigo Sebastián Davidowski. ¿Estás por ahí, querido Kinga? Sí, acá estoy. ¿Cómo va eso? Ahora sí, estamos un poco mejor. Está subiendo de nuevo ahí la gente, se está pudiendo conectar. ¿Bien? Perfecto. Bueno, arrancamos cuando vos quieras, Miguel. Estamos hablando de cómo estábamos hoy, de qué es lo que está sucediendo y en base a las medidas que se tomaron, si está mejor o peor o cómo. Bueno, a ver, repasamos un poquito lo que había pasado esta semana, porque lo que contaba un poco antes, a modo de resumen, a modo de contexto, es que estábamos pasando, si querés, de una etapa de medidas sanitarias que buscan, digamos, que no evitar, mejor dicho, evitar que el virus se propague, que el coronavirus genere más contagiados y que eso genere también algún tipo de colapso en el sistema de salud, que eso es lo que el gobierno está tratando de evitar. Te decía, pasamos de esa etapa, una etapa que todavía no está concluida, por supuesto, a una etapa también que busca prever los daños económicos que puede traer a la población un virus como este. Entonces, a ver, ayer se anunciaron algunas medidas económicas justamente para paliar esa situación en medio de un contexto de varias medidas sanitarias. Si querés te repaso brevemente cuáles son las medidas que se vienen tomando en los últimos días sanitarias y ahora nos metemos en lo económico. Por favor. A ver, el domingo se habían suspendido las clases por 14 días, ¿sí? Esto, recuerden, tanto para jardín, primaria y secundaria en todo el país. Se le había dado licencia a los mayores de 60 años y a los menores de 60 años que estén dentro de la población de riesgo. Sí. Y por último, si querés, como ítem importante de lo que pasó el domingo, es que se habían cerrado las fronteras por 15 días. Bueno, esos fueron los primeros. Ayer se empezaron a tomar otro tipo de medidas que tienen que ver con, primero, suspender que no haya vacaciones en este fin de semana largo. No son vacaciones, sino que es aislamiento. Lo que busca el gobierno es que la gente no salga de sus casas, ¿sí? Que se quede en sus casas, que no se vaya de fin de semana largo, y para eso va a haber varias medidas asociadas a esa filosofía, si querés, para estos días. ¿Cuáles son esas medidas? Bueno, suspender desde el viernes trenes y colectivos de larga distancia, suspender los vuelos de cabotaje, que a nivel ciudad, por ejemplo, de Buenos Aires, en el ámbito del AMBA en realidad, es que no haya pasajeros sentados, tanto en trenes, en colectivos y en subtes, que haya controles en rutas. Va a estar la gendarmería controlando que la gente no se vaya justamente de fin de semana largo. Los lugares de la costa ya avisaron que no quieren recibir absolutamente a nadie. Sí, he visto. ¿Y Montegrande que fue la noticia? ¿Cómo? Perdóname, Miguel, no te escuché. Viste que una de las noticias con respecto al éxodo este que está como el orto fue la llegada de mucha gente a Montegrande. A Montehermoso. A Montehermoso, perdón. A Montehermoso, sí, hay como un éxodo, no sé por qué a Montehermoso tampoco. No, sí, ¿por qué hay ahí, chicos? No sé, el atardecer dicen que es uno de los mejores atardeceres de la costa, pero más allá de eso... está siempre ahí. Sí, bueno, la cuestión es que, a ver, por ejemplo, en puertos solamente van a recibir a argentinos y residentes argentinos. Sí. Se está hablando, por ejemplo, de liberar peajes también, como consecuencia de que el transporte público va a estar limitado, entonces si alguien necesita el auto porque sí o sí tiene que ir a laburar o tiene que ir hacia algún lugar, bueno, que los peajes estén liberados. Sí. Bueno, algunas de las medidas que se están tomando. Como consecuencia... ¿El estacionamiento todavía ni noticias de eso? ¿Viste estacionamiento sí, estacionamiento ya es libre en la ciudad de Buenos Aires, se puede incluso acceder al microcentro, así que esas son dos de las medidas también que rigen para la ciudad de Buenos Aires, que es el estacionamiento como si fuera un domingo y el libre acceso al microcentro. Perfecto, y otra cosa, en base a lo que recomienda el gobierno, que después cada uno le puede agregar su dosis o de paranoia o de negligencia, lo que te digo es, el hecho de, a ver, cuando uno se guarda, que dice, listo, me guardo porque estoy sumando mi granito de arena guardándome de verdad en mi casa, pero es flexible con algunas cosas. Por ejemplo, una niñera, un chabón que tenía que arreglar un techo, que por ahí ese chabón necesita laburar esa semana. ¿Se dice que sí, sigamos transando con esas cosas, con esas conexiones con demás personas, o cero es el consejo? Bueno, son consejos, son recomendaciones, o sea, es evidente que hay cosas que no se pueden suspender. A ver, yendo al tema de las niñeras o empleadas domésticas, hoy se anunció también una licencia justamente para empleadas domésticas. Sí. Empleadas domésticas que sean mayores de 60 años, por supuesto, entran ya
dentro de este régimen de darle licencia a los mayores de 60 años, y aquellas que tengan hijos, por ejemplo en edad escolar, también se está contemplando la licencia. Para que te des no es un ejemplo de niñera estricto, pero sí es un rubro, si querés, que le pega de costado, que son las empleadas domésticas. Vos decís, ¿está prohibido? No hay una prohibición. Es una hoy es una recomendación, por lo menos en todo el país y a nivel nacional. Pero, por ejemplo, hay provincias, como Chaco, por ejemplo, que sí hicieron una cuarentena obligatoria. O sea, hoy en Chaco rige una cuarentena obligatoria. Esto es un régimen de que la gente se quede en sus domicilios, hay cierre de fronteras, todavía faltan... A ver, ¿por qué Chaco? ¿Por qué está pasando esto en Chaco? Que si querés es el extremo de lo que está pasando hoy en el país. Sí. En Chaco hay 11 casos confirmados y hay 48 en análisis. ¿Y por qué hay? Bueno, empezó todo por un foco, digamos, por gente que volvía del exterior y así se fue propagando. O sea, hoy lo que está tratando de hacer en Chaco Jorge Capitanich, que es el gobernador, bueno, es estas medidas preventivas de aislamiento que son todavía más fuertes que las que existen a nivel nacional. Perfecto. Pero entonces tenemos casos autóctonos bastantes, o directos familiares que hayan vuelto. Bueno, hay un caso en Chaco que es de una médica. A ver, hoy se empieza a hablar de una frase que me parece que vamos a escuchar en los próximos días mucho, es la frase transmisión comunitaria, que es alguien que por ahí no sabemos bien cómo se contagió, que no tiene un contacto estrecho con aquel que volvió de viaje y se contagió de coronavirus, pero que agarró el virus, ¿no? Esa es la palabra que vamos a escuchar en los próximos días seguramente, porque por una cuestión lógica lo que va a crecer son los casos de transmisión comunitaria. Justamente lo que hay que tratar de evitar, o lo que tratan de evitar los gobiernos tanto provinciales como a nivel nacional, es que haya más infectados por transmisión comunitaria. Es decir, pasamos de una etapa de casos importados a casos de estrecho contacto con esos casos infectados, y lo que empieza, digamos, la palabra que quizás más va a sonar, y esa es la palabra que quieren evitar todos, es la transmisión comunitaria. Exacto. ¿No? Que son esas medidas que están tomando los gobiernos para que justamente las conductas sociales puedan ayudar a cambiar el curso del coronavirus en la Argentina, ¿no? Que es lo que quizás no pasó en España y no pasó en Italia. Está bien, lo que te digo es que, por ejemplo, yo, dentro de mi paranoia personal, yo me estoy imaginando que, obviamente, que dicen un número y que después entran todos a una oficina y les explota la gorra y están todos desbordados, que realmente, o sea, el hecho de que solamente lo midan en el Malbranes... En el Instituto Malbrán, sí, ahora se centralizó, pero bueno, tarda un poquito ese proceso, pero sí, es el Instituto Malbrán el que informa la cantidad de infectados, y por eso lo hace, ahora que lo están haciendo 2 veces por día, pero hasta hace unos días lo hacían 1 vez por día. Ok, y no sembrando la paranoia, pero yo flasheo esa, como que realmente a lo mejor los números o se pueden dar de a poco, o pueden ser que lo estén bajando un poquito para bajar el tema de la desesperación, o ni en pedo. O sea, o de un día para otro van a decir hay 3.000. No, o sea, no, pero sí es exponencial la forma que crece. Entonces lo que tenés que... A ver, todas estas medidas preventivas es para evitar un poco lo que pasó en España y en Italia, que de repente tú tenías, qué sé yo, muy poquito, debajo de 10... Perdón, ahí está con el codo. Sí, debajo de 10 debajo de 10 infectados más o menos a principios de marzo, y de repente ya hoy tenés miles. Entonces lo que tenés que lograr es justamente que esa curva se prolongue rápidamente. Entonces las medidas que, a ver, en general, la conciencia en general se toma con los números o con los resultados. Digamos, la conciencia preventiva es más difícil de transmitir, pero es lo que estamos intentando hacer desde los medios de comunicación, ¿no? Decir, bueno, espera, estas son las medidas que los sanitaristas están recomendando hacer en la Argentina. Hagámosla. Tratemos de quedarnos en nuestra casa lo máximo que podamos, que los mayores de 60 no salgan. Tratemos de no utilizar el transporte público, tratemos de no movernos, de no ir a nuestro laburo, en caso que se pueda, por supuesto. Porque vos planteabas antes el caso de un albañil, por ejemplo, que no puede hacer home office, ¿no? Un pintor no puede hacer home office. Entonces, bueno, por supuesto que hay un montón de casos en los cuales a estos les va a pegar mucho más duro, ¿no? Sobre todo en la caída del laburo. Y en ese sentido, bueno, es lo que, si querés, te paso a contar algunas medidas económicas que son las que intentan paliar este momento, o que van a intentar paliar lo que va a venir, ¿no? Que va a ser bastante duro.
no solamente en la Argentina, sino en todas partes del mundo. De hecho, se está esperando ahora, es inminente un anuncio de Donald Trump, vamos a ver en qué sentido, pero ya Estados Unidos, Francia, Italia, España, Francia ayer diciendo que el gobierno va a pagar los alquileres, para que te des una idea de el impacto económico o las medidas económicas que se están tomando en diferentes partes del mundo. España diciendo nosotros vamos a pagar las hipotecas, o la suspensión del pago de hipotecas. Y acá lo más cercano a eso, que es extremo y obviamente tiene un respaldo en... acá lo más cercano a eso, ¿qué puede ser, digamos? Porque ayer ya hubo algunas medidas. Primero aumento para jubilados, un bono único para los jubilados, un aumento para los jubilados y también para los beneficiarios de planes sociales de la asignación universal por hijo. Sí. Es un bono de 3.000 pesos más o menos. Los jubilados el mes que viene van a cobrar como mínimo 18.892 pesos. Esto es, digamos, si vos cobras la mínima, que es 15.000 y pico, vas a llegar hasta esa cifra. Si vos cobras 17, te van a aumentar hasta 18.892, solamente por este mes como un bono único en medio de esta crisis. Después van a establecer precios máximos por 30 días para productos de higiene personales, para alimentos, para medicamentos también. Van a ayudar a financiar el pago de salarios sobre todo a sectores muy afectados por esto. ¿Qué te quiero decir con sectores afectados? Y restaurantes, cines y teatros. Sí, pero estamos hablando todo esto sobre cifras de gente que está en blanco, que es la mega minoría. Bueno, es un buen punto el que estás diciendo. ¿Por qué? Porque en la Argentina más de un tercio de los trabajadores están en negro. Más de un tercio de los trabajadores están en negro. ¿Qué puede hacer el gobierno para ayudar a los trabajadores en negro? Primero ayudarlos a poner en blanco, ¿no? Uno diría. O ayudar a formalizarlos, ¿no? Bueno, pero es muy poco realmente lo que en términos de medidas sociales. Sí, por ahí en ese universo tenés beneficiario de algún plan social, por ejemplo, pero bueno, hay que ver a qué porcentaje realmente, que es difícil de medir, de los trabajadores en negro, los podés ayudar. La otra parte es los monotributistas. No hay medidas todavía para los monotributistas. No hay medidas para los monotributistas. Entonces, ahí tenés otro, si querés, grupo de gente que por ahora no tiene una solución o no tiene un paliativo. Tampoco está efectivizada y tampoco tiene una solución dentro del marco legal de ser monotributista, digamos. Exactamente, en algún momento, para que te des una idea, monotributistas el año pasado, después de las PASO, sí. ¿Se acuerdan que hubo una nueva devaluación después de las primarias abiertas que ganó Alberto Fernández, que fue bastante sorpresivo? Ahí se picó. Y que provocó ese cimbronazo del dólar de 40 a 60, para hacerlo en términos generales. Bueno, septiembre, por ejemplo, los monotributistas no pagaron la carga impositiva del monotributo. Fue por un mes un beneficio que le dieron a los monotributistas. Por ahora no hay ningún beneficio para los beneficio paliativo, digámosle, para los monotributistas en medio de este contexto. Estas son algunas de las medidas. En criptos, no deberíamos pagar ganancias este mayo, del año pasado no deberíamos pagar ganancias. Bueno, ahí tenés responsable inscripto, tampoco, sí va a haber ayuda y financiamiento y créditos para pagar salarios para todos los sectores, y no pago de cargas sociales para determinados sectores como restaurantes, cines y teatros y hoteles, pero todavía no hay ese tipo de medidas que vos decís de ganancias para responsable inscripto. Todo esto, hablando de, uno por ahí va al tema económico, es tan fuerte lo que está pasando con estas medidas de aislamiento, de cierre de locales, de caída del negocio, como efecto dominó casi, o como castillo de naipes que se va cayendo, que es tan importante como esas medidas preventivas de las que venimos hablando, todos los paliativos económicos que se puedan dar para la economía. Entonces, bueno, en ese contexto va a ver cómo pega fuerte en la economía, ¿no? En un momento en el que Argentina está en medio de una emergencia económica, no nos olvidemos de eso. Argentina votó en diciembre una emergencia económica, y en medio de esa emergencia económica, Argentina tiene otra emergencia como consecuencia del coronavirus, que, es una emergencia dentro de otra emergencia, ¿no? Para que una mamushka de emergencias. El margen de maniobra que tiene la Argentina, Argentina está en terapia intensiva según lo que votó el propio Congreso de la Nación, y a la vez, en medio de esa terapia intensiva, tiene otra complicación muy fuerte. Entonces, bueno, ese es el contexto delicado económico de la Argentina en medio de lo que está pasando con el coronavirus.
Perfecto, me imagino aparte el quilombo para organización, bueno, hay países que están recontra organizados. Tengo, por ejemplo, un matrimonio amigo, como dicen la gente cuando ya envejeció, que vivió en Suiza. Y en Suiza se paró todo, o sea, no sé cuántos casos hay, creo que muy poco, o apareció uno y fueron directo de 0 a 100, porque están respaldados, me imagino que obviamente por todos lados, ¿no? Totalmente, no. Y, a ver, hay algo que es interesante de lo que está pasando con todo esto, que tiene que ver con cuál va a ser el nuevo orden mundial. Te lo digo así, digamos, en términos grandes. Pero, a ver, me parece que hay algunas consecuencias de lo que estamos viendo que, digamos, que no es solamente que afecte a un país una cuestión sanitaria, sino que está tan globalizado el mundo, hay tantos viajes, está tan extendido el turismo en todo el mundo que ya lo que pase en un país no va a quedar solamente en un país, ¿no? Las medidas que estamos viendo ahora como cierre de fronteras, que son, digamos, consecuencia de lo que muchos vieron que pasó en otra parte del mundo, bueno, no van a ser tan habituales, digamos, no debería ser tan habituales, pero para que no sea tan habitual, también necesitas una especie de cooperación mundial y decisiones a nivel global que, por ejemplo, te digan cómo debería ser la salud pública. Por ejemplo, para que si vos tenés un desborde en un país como, no sé, como China o como los Estados Unidos mismo ahora, que no tiene un sistema de salud público, sí, eso no traiga consecuencias en todo el mundo. O sea, se cae la economía de los Estados Unidos. ¿Y cómo, digamos, cómo hace derrapar al resto de las economías o cómo genera un efecto dominó sobre el resto de las economías? Entonces te obliga a plantear también a nivel global y a nivel mundial, no te digo una especie de nuevo orden mundial, pero sí a plantearte cosas en las cuales todos los estados deberían estar más o menos de acuerdo. Hoy tenés a todos los países cerrando fronteras, tomando medidas preventivas, y por ejemplo, Gran Bretaña diciendo, no, ¿sabes qué? Sí, sí. Yo ya sé que hay gente que se va a morir, entonces yo el aislamiento no lo quiero, yo voy a seguir teniendo fronteras abiertas, por ejemplo, y así de repente, o sea, ya la curva exponencial de infectados en Gran Bretaña acaba de aumentar de manera increíble. Entonces vos decís, bueno, ¿cómo hacemos para que también los líderes mundiales, los líderes más importantes a nivel mundial, empiecen también a ponerse de acuerdo sobre normas básicas para crear, no sé si este nuevo orden mundial, porque parece mucho, pero en conceptos básicos que puedan ayudar a que la población mundial esté a salvo, aunque parezca quizás muy fuerte decirlo de esta manera. Perfecto. Bueno, espero no estar tan cagado y como realmente lo demuestra mi cara, ahora que estoy encima afeitado, mis rasgos de miedo se ven aún más, pero no, fuera de esto está bueno estar informado y hacer lo que nos dicen, darle bola a los que saben. El otro día subí un video que me dio bastante como culpita y vergüenza, pero creo que, bueno, puedo aportar mi granito de arena. Me pidieron una parte médicos y amigos. Bueno, guacho, te vamos a molestar seguido estos días porque necesitamos estar informados de una buena fuente que sos vos. Dale. Gracias, amigo. Bueno, acuérdense de lavarse las manos, por supuesto, no tocarse la cara, por más que a mí me cueste mucho y a todos nos cueste mucho, y tratar de quedarse en casa, ¿no? Quédense en casa, quedémonos en casa lo máximo posible, usen alcohol en gel, si no consiguen alcohol en gel, el jabón está bien también, así que lo más importante es mantenerse siempre higienizado. Perfecto, Kinga, muchas gracias por tu tiempo y bueno, por enseñarnos, papá. Nos vemos en unos días o en un rato o en unas horas, después vamos a ver qué pasa. Cuídate, querido, gracias. Dale, chao amiga, abrazo grande. En una suite presidencial con la chofer y Tory Black, mis últimos